No quiero sonar apocalíptico, pero tengo el presentimiento de que las cosas no van por buen camino. Quiero explicarles por qué lo pienso, para que puedan ajustar sus propias estrategias. La llegada de Trump a la presidencia parece habernos nublado la mente respecto a los indicadores más importantes del mercado. Posiblemente el bull run esté cerca de terminar, o al menos podría haber una corrección muy importante que sorprenda a muchos antes de alcanzar el máximo de este ciclo. Nadie habla de esto porque todos miramos el mercado con optimismo, soñando que este bull run será infinito. Pero es importante recordar, especialmente a los nuevos en el mundo cripto, que los precios se mueven en ciclos de aproximadamente 4 años, ligados al halving de Bitcoin. Nosotros, los holders de XRP, XLM, Solana, SUI y cualquier otra cripto, debemos observar lo que sucede con esta gran moneda, con Bitcoin. No podemos creernos diferentes ni invencibles. Este mercado está gobernado por los ciclos de Bitcoin. Aunque no vamos a hacerle reverencias a Bitcoin, porque en cualquier momento su reinado podría terminar y el mercado evolucionar. Mientras eso no cambie, debemos seguir el camino trazado. Y miren, para poder comprar o vender necesitamos una plataforma confiable y amigable. Más adelante les mostraré cómo tradear XRP en la plataforma que a mí personalmente más me gusta, que es Bitget. Es fácil e intuitivo de usar y si quieren hacer on-ramp o off-ramp es facilísimo usando la opción de P2P. También pueden comprar con la tarjeta de crédito o débito y retirar sus activos a su billetera fría de Tangem. Es importantísimo estar muy atentos a mover esos activos a una billetera fría. Aquí les dejo el link para que aprovechen la promo con 20% de descuento en comisiones de por vida en Bitget. Antes de entrar en mis predicciones con todo el análisis y soporte que les tengo, revisemos el lado optimista del mercado. Ayer pasó algo increíble que podría desbaratar mi propia teoría. Pero primero, Trump firmó el lunes una orden ejecutiva para crear un fondo soberano de riqueza en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar la competitividad económica a largo plazo y la sostenibilidad fiscal. ¿Será que este fondo podrá comprar Bitcoin? Según el documento, los fondos soberanos existen en todo el mundo para amplificar el rendimiento financiero de los activos de una nación y aprovechar ese rendimiento para obtener beneficios y objetivos estratégicos para el país. Ahí podría entrar la opción de invertir en cripto hecho en Norteamérica. Todo está por verse. La orden pide al secretario del Tesoro Scott Bessent y al secretario de Comercio Howard Lutnick que presenten un plan en 90 días. En una rueda de prensa, Bessent afirmó que el gobierno crearía este fondo aproximadamente en los próximos 12 meses. Luego, probablemente, requerirá la aprobación del Congreso. La idea es llegar a tener 2 trillones de dólares, pero miren el tamaño de los primeros 10 fondos soberanos del mundo. Llegar a ese nivel requiere acumular una cantidad absurda de capital y de riqueza y generar muchísima más riqueza con él. Muchos preguntan de dónde sacarán los recursos para poder empezar. ¿No deberían pagar primero la deuda de los 36 trillones de dólares? ¿Qué tipo de inversiones podrían hacer? Por ejemplo, ya se habló de comprar TikTok ahí en ese fondo. También se especula que este podría ser un atajo para invertir en activos digitales que serían vetados por el Congreso en otro tipo de fondos, como es el caso de la Reserva Estratégica de Bitcoin o el Crypto Stockpile, que todavía no sabemos si les van a dar la vía libre. Hoy es factible manejar adecuadamente este fondo soberano, bajo la vigilancia exhaustiva de Trump y de Elon Musk y de todos los otros tesoreros. Pero no sé qué pueda pasar con un fondo de este tamaño en manos de un gobierno politizado. Muchas cosas funcionan mejor de la mano de la empresa privada, a menos que se establezcan reglas muy estrictas y se blinde el fondo para evitar la corrupción. Hemos visto desastres en empresas semipúblicas o públicas, como es el caso de PDVSA o de Ecopetrol en manos equivocadas, solo por ponerles un ejemplo. El zar de las cripto, David Sachs, habló hoy en rueda de prensa. Esta es la noticia más importante que les traigo. Acompañado por varios congresistas pro cripto anunciando el desarrollo de un marco regulatorio para dar tranquilidad a los empresarios de blockchain y permitirles seguir creando productos innovadores en los Estados Unidos. Empieza la era de oro para las cripto en Norteamérica con la presentación de la ley para establecer un marco regulatorio para las monedas estables, introducida por los senadores Scott, Lummis, Hagerty y Gillibrand. El senador Scott
dice que esta legislación ampliará la inclusión financiera y proporcionará claridad para que la industria pueda innovar y crecer en los Estados Unidos, protegiendo a los consumidores y promoviendo la posición global del dólar estadounidense. Un mercado amplio en monedas estables controlado por Estados Unidos beneficiaría a los americanos al fortalecer su moneda a nivel global y dirigir esos recursos para invertir en bonos del tesoro, como ya lo hacen RLUSD, que es la moneda de Ripple, USDC, la moneda de Circle o Tether. Pero vengan, ¿y si Tether no logra certificarse, qué pasaría? ¿Será por eso que se trasladaron a El Salvador? La presentación del SAR fue solo eso, una presentación que dejó a la gente esperando más. Muchos esperaban la creación de la reserva estratégica de Bitcoin y al salir desilusionados empezó la debacle de los precios. Los inversionistas esperaban algo más, algo que motivara todo ese ruido negativo que ha venido con los aranceles que se le ha impuesto a Canadá, a México y a la China y todo ese nerviosismo que hay alrededor de ellos. Pero debemos ser realistas, los cambios no aparecen de la noche a la mañana. Las leyes tardan porque deben surtir procesos y la gente cripto quiere que todo suceda ya. O somos pacientes o perdemos la partida. Y por otro lado, Brad Garlinghouse opinó lo siguiente y tiene toda la razón. Cualquier crítica a la conferencia de prensa de hoy está perdiendo el bosque por los árboles. Hacer que el presidente de la banca del Senado, el presidente de servicios financieros de la Cámara de Representantes, el presidente de la agencia del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes se unan al CryptoSAR para comprometerse a aprobar una legislación para la claridad criptográfica es un gran avance y algo que no habíamos visto antes. Aunque hay avances a favor de las cripto como el del miércoles, donde el director interino de la FDIC revisó todo el meollo de la administración anterior y puso manos a la obra para reevaluar la postura de la Federal Deposit Insurance Corp frente a la supervisión de los bancos. El equipo de Coinbase demostró por sus solicitudes FOIA, que son las actas de información libre, que la agencia federal había actuado erróneamente al impedir que los bancos ofrecieran servicios de custodia de criptomonedas. Los habían amenazado, si no recuerdan en los videos anteriores lo dije. Ahora, con el nuevo gobierno todo va a cambiar y los bancos podrán entrar con toda su artillería en este negocio. Y como lo dijo el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, si las reglas son aprobadas y se convierten en algo real con lo que realmente puedas hacer negocios, encontrarás que el sistema financiero entrará fuertemente al negocio desde el lado de las transacciones. Les cuento lo que creo que puede pasarle al mercado en estos próximos días. Mi teoría es que veremos un retroceso antes de seguir al bull run. Vuelvo a traer a colación el M2 al canal, donde se ve una reducción de disponibilidad de efectivo hasta abril, recortando recursos al mercado. Los precios de Bitcoin han tenido una fuerte correlación en el pasado con este indicador. ¿Por qué no creen que pueda pasar otra vez? Yo sí lo creo. Creo que seguirán la tendencia y podríamos caer a niveles de $75,000 para Bitcoin, más o menos al $60 para XRP y ni qué decir de las otras altcoins. En ciclos anteriores hemos visto movimientos parecidos antes de buscar máximos. Estamos a unos 6 meses de buscar ese high de los $220,000 que creo yo que puede llegar en este ciclo, si comparamos con los ciclos anteriores. El promedio de días entre el halving y el máximo del ciclo es de más o menos 540 días. No soy el único que habla de una posible corrección antes de buscar nuevos máximos. Estoy convencido de que esto no pasará en cuestión de días y por eso hay que estar preparados. Y hay dos opciones: aguantar el sacudón y mantener las posiciones o vender ahora esperando recoger y recomprar a precios más baratos. Estos son los dos escenarios que me planteo, recordándoles que esto no es asesoría financiera como siempre lo digo. Cada uno hace lo que el corazón les diga. Y puede aprovechar y oír a lo que dice Egra Crypto, que nos plantea lo siguiente, que se ajusta a lo que les acabo de decir hace nada. Habla de un doble piso en el horizonte. Y dice, sé que la reacción proviene de XRP Family, pero centrémonos en los gráficos. XRP tiene una tendencia a formar dobles fondos en casi todos los marcos de tiempo. El nivel del $63 podría ser un gran punto de entrada para los fondos dobles.
Inicialmente había proyectado febrero como el mes para una explosión en la ola 3 de Elliott, con el objetivo de $6.40 de Fibonacci 1,618 e incluso un territorio potencial de 2 dígitos. Sin embargo, el tiempo se está acabando a medida que se acerca marzo. Podríamos ver otra caída, especialmente en Bitcoin, que se puede tirar todo el mercado, tirará el mercado hacia abajo con todo esto. La brecha de CME aún no se ha llenado y esa brecha está entre los $77.000 y los $80.000 y creo que se llenará antes de que veamos un gran aumento en dirección al all-time high. En ese momento no estoy negociando XRP ni comprando ni vendiendo, solo estoy esperando, eso dice Greg. Si llega a $1, tengo lista una orden limitada que podría cambiar la vida de mis hijos. Sé que algunos dirán, eso es una locura. Esto es una locura total, es una blasfemia. Pero solo estoy compartiendo mi plan. Si no llegamos al menos a $6.40 en febrero, sabrás dónde comprar. Ya vemos a XRP perder fuerza. Yo no hubiera creído que perdería tan rápido los $2.90. Bitcoin está en este momento en 97.285, mientras que Solana está en 199 y rompió apenas hace un momento los $200. Las cosas no se ven bien en este momento. El market cap global o capitalización de mercado llegó hace unos días a $3.6 trillones y ya bajamos a 3.17 trillones. Una corrección actual no nos aleja del nivel objetivo final de XRP, que serían los $18.22, con unos escalones entre los $2.70, 4.15, 5.85 y este que habló hace poquito Greg de $6.40. Este análisis sobre las ondas de Elliott, presentado por Nishat Bhargava en Cointelegraph, muestra que a pesar de haber tocado un mínimo de $76 el lunes, el mercado ha reaccionado y se ve el nivel fuerte de $2.50, que se debe recuperar muy pronto. Si no, veríamos a XRP retroceder a los $2 y $1.60. Eso es lo que podría pasar, quién sabe. El nivel inmediato de XRP a $2.50 es especialmente importante mantenerlo, según el mapa de calor de liquidación de CoinGlass. Un muro de liquidez de la oferta se está construyendo por debajo de este nivel, lo que sugiere que una reprueba de apoyo y una captura de liquidez aquí se está volviendo cada vez más probable a corto plazo. A pesar de la reciente caída repentina en el precio de XRP, Dark Defender, un analista criptográfico anónimo que yo personalmente sigo un montón, dijo que la altcoin podría alcanzar un objetivo de ciclo intermedio de $5.85 y un objetivo a largo plazo de $18.22, basado en la teoría de las ondas de Elliott en el marco mensual. Y acá les traigo lo que dijo en comillas. XRP tuvo una cuarta ola en su ciclo intermedio que está resaltada en azul oscuro con el objetivo de $5.85 con la quinta ola. Por otro lado, el ciclo primario Waves, resaltado en azul clarito, todavía apunta a $18.22. Cierro comillas. Miren, el mercado es dinámico y hay que estar muy atentos a las diferentes señales al inicio del segundo mandato de Donald Trump. Uno de los mejores análisis nos los dejó en este canal hace unas semanas Fran de Bolsa. Les recomiendo que le echen un ojo a ese video donde tuvimos una charla muy amena sobre el futuro de XRP. No se la pueden perder. Es toda una joya. Espero que esta información les sirva para analizar mejor sus decisiones de inversión y claro, no soy su asesor financiero, pero sí su amigo, que les quiere transmitir algo de pensamiento sobre este complejo mundo de las criptomonedas. No olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.